Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 26. Por un momento, el silencio se prolongó cuando Zeus dejó que Alfia asimilara sus palabras. No esperaba que ella lo entendiera o le creyera, pero al menos esperaba que Alfia pudiera recuperarse lo suficiente para moverse y presenciar la subyugación por sí misma. Se trataría menos de los resultados de la subyugación anterior y más del cierre de su fracaso inicial y las pérdidas que habían sufrido. Tú también debes estar preguntándote por Vel. No, ella no estaba considerando que ya lo había visto. Si Alfia tuviera la fuerza, se burlaría o frunciría los labios en señal de decepción. Además, había querido notar una frivolidad detestable en su mirada mientras hablaba con mujeres que le recordaba a Alfia a un hombre al que todavía deseaba mutilar, preferiblemente sacándole los ojos. Su hermana había sido demasiado buena para ese hombre. La única cualidad redentora de Vel era su parecido. Los pensamientos de Alfia se confundieron ante ese pensamiento. No sobre el patán que engendró a Vel, o el propio Vel, sino sobre su hermana y Caster con sus habilidades médicas. Ni siquiera la muerte fue un final para él. Zeus, dijo Alfia con voz áspera, sus ojos cada vez más solemnes y mirando al dios del rayo. ¿Cómo es ella? Solo podía haber una persona a la que Alfia pudiera referirse en la mente de Zeus, pero la respuesta no fue inmediata. Si a ella realmente le estaba yendo bien, entonces Zeus no habría tenido que criar a Vel, ignorando a la mujer que lo dio a luz. Zeus se quedó en silencio, recordando el primer día que conoció a la pareja de hermanas con enfermedades terminales. Uno que no podía levantarse de la cama y la otra, demasiado terca y hábil para dejar que su enfermedad la debilitara como una aventurera de alto nivel. Era fácil determinar qué hermana era cuál, considerando que pocos o ningún aventurero moderno podía igualar a Alfia en su apogeo. Pero ese no era el punto. Alfia claramente estaba preguntando por la otra hermana. No seas condescendiente conmigo, filántropo senil. Alfia habló en voz baja, pero sus palabras fueron agudas y cortantes como siempre lo habían sido. Sin embargo, ahora había una diferencia notable, nacida del milagro de un médico que podía curar lo incurable. Fuera con esto. Vivo o muerto, deberías entender con solo ver esta habitación que no importa en absoluto. En efecto, Zeus no tuvo más remedio que admitirlo al ver a los ocupantes de la habitación y los sollozos de Astrea de fondo. Este lugar era esencialmente la frontera que desdibujaba las líneas entre los vivos y los muertos. Hades habría tenido un día de campo. Lo suficiente como para molestar a Zeus porque Caster estaba invadiendo un dominio prohibido. Suspirando, Zeus finalmente habló. Sus cenizas están enterradas en la montaña. Como se esperaba, Alfia ni siquiera parpadeó y dejó escapar un suspiro hueco. Una risa escapó de sus labios ante la idea de desenterrar esas cenizas. Ya veo, murmuró Alfia antes de cerrar los ojos y guardar silencio. Alfia. Estoy cansado, Zeus. Interrumpió Alfia, sin prestarle a Zeus la mitad de atención que antes. Más allá de la declaración de Zeus de completar la gran búsqueda final, no era ella la que tendría que preocupar a Zeus en cuanto a presenciar la subyugación. Más bien, era él mismo. Tiene otras preocupaciones más urgentes. Alfia había visto el proceso de cómo Caster drenó la sangre de Loki para revivir y resucitar a los miembros de la familia de Loki. Teniendo en cuenta la escala de los miembros de la familia Zeus presentes, Alfia podría determinar que Zeus tendría que comenzar a comer mucha más carne roja para un caso urgente de deficiencia de hierro que pronto sería urgente. Interrogación de cierre. Zeus frunció el ceño, incapaz de comprender el alcance de la advertencia de Alfia hasta que su atención volvió a Hestia, Caster y Astraea, quienes exigían acaloradamente una explicación de Caster. La expresión contorsionada en el rostro de Astraea, junto con la indiferencia de Caster y Hestia, tratando de disipar la situación inevitablemente despertaron a la oveja que dormía sobre la cabeza de Caster. ¿Qué está pasando aquí? Apolo resopló, con el hocico levantado altivamente mientras Caster se pasaba una mano por la cara. En este punto, Zeus se acercó y todos se giraron para mirarlo en silencio. Hestia se mordía las uñas nerviosamente. Astraea estaba demasiado angustiada para preocuparse por Zeus.
Caster estaba mirando con tensión silenciosa, debido a lo que Heracles había dicho sobre las diferencias en los dioses de este mundo. Pero Zeus seguía siendo Zeus, lo que hacía imposible que Caster tuviera buenos sentimientos por la persona que lo vaporizó y asesinó en otra línea del mundo. Luego estaba Apolo, un dios que incursionaba en la profecía y conocía su peso. La temperatura de la habitación se disparó, las llamas se encendieron sobre la lana dorada de Apolo cuando la oveja normalmente despreocupada se puso de pie sobre sus 4 patas y le salieron un par de cuernos afilados. Zeus, Apolo sonaba como si estuviera furioso. Apolo. Zeus no podía entender la creciente agresión. Incluso Hestia y Astraea nunca habían visto los ojos de Apolo tan asesinos, dado que Hestia podía identificarse con la visión que Apolo probablemente había tenido sobre un futuro en el que Zeus reduce a Caster a cenizas. Ah, sí. Definitivamente esa fue la razón. La mejor manera de detener una profecía es seleccionar la fuente. Tocando el cabello de Caster, Apolo cargó contra Zeus y trató de apuñalarle los ojos con sus cuernos. Sin embargo, Apolo había olvidado que su nave actual era mucho más débil de lo normal, considerando su uso anterior de un arcano. Zeus agarró a Apolo por la pelusa de su abrigo de lana y con indiferencia lo arrojó lejos. A cierta distancia en la sala, Apolo desapareció y apareció nuevamente en la cabeza de Caster. Vaya. Tiro de suerte. Apolo cargó de nuevo como si estuviera acostumbrado. Caster lo había convertido en un experto. Dudoso, Zeus agarró a Apolo y lo arrojó de nuevo. El sol nunca se pone. Apolo reapareció en la cabeza de Caster, tocando antes de atacar una vez más. No importa cuán alta sea la montaña, nunca podrá bloquear el sol. Antes que salga el sol. Oh, vamos. Ese solo un ojo. Suficiente. La capucha de Caster había sido retirada y los cascos de apoyo ahora dejaban el cabello de Caster en desorden. El ceño fruncido en el rostro de Caster dejó en claro que quería limpiar el lugar de toda distracción. Apolo se contuvo de mala gana mientras Zeus bajaba los brazos lejos de una posición de captura como si él y Apolo estuvieran jugando algún juego. Mi nombre es Asclepio, dijo Caster sin rodeos, mirando a Astraea y Zeus, a quienes guió hasta Caster. Declaré su negocio. Zeus, dios griego del relámpago, el trueno y el cielo, se presentó Zeus antes de que Astraea pudiera hacerlo. Deseo hacer lo que debo por los miembros de mi familia bajo su cuidado. Zeus levantó una mano a modo de saludo formal. La luz parpadeó en el rostro de Caster mientras miraba la mano de Zeus, un rápido cálculo hecho en su mente sobre la mejor manera de explotar la mayor cantidad de material en la próxima transacción. La idea de continuar con su investigación hizo sonreír a Caster, sabiendo que el contraste con lo que Zeus vería con la percepción divina y su expresión actual aumentaría la efectividad del golpe que se avecinaba. El Zeus de este mundo parecía tener mucha más empatía de la que Zeus Caster sabía. En ese caso, Caster agarró fuertemente la palma de Zeus en un firme apretón de manos. La percepción divina le permitió a Zeus ver fragmentos de la naturaleza divina de la otra persona. Si Zeus no podía entender la hostilidad previa de Apolo, entonces una posible visión profética de uno de sus propios rayos divinos matando a Caster le dio la pista. Los ojos inyectados en sangre de Apolo aparecieron ante la vista de Zeus. Esto no iba a salir tan bien como pensaba, no. Vete a la mierda, viejo. Y mantente alejado de mi chico. La oveja dorada siguió enfureciéndose. Pronto llegaría el momento de desplegar el grupo de ataque, y Shiro estaba haciendo todo lo posible para acelerar el proceso junto con sus servants. Más allá de los valientes guerreros que lideraron el grupo de subyugación, la incursión en sí dependió de la integridad y calidad de las armas y protecciones proporcionadas. El papel de Shirou no era menos importante que el de Archero Rider como proveedor principal de equipos y armas. Rastrear armas en un mundo sin la influencia de Gaia hizo que el impacto de su rastreo fuera más allá de la comprensión de este nuevo mundo. Por capricho, bien podría inundar el mercado con armas de calidad, pero esa no era la intención. Lo que necesitaba ahora era unidad y cooperación. No fue tarea fácil suministrar y mantener el equipo de toda una fuerza de subyugación.
sin mencionar el constante drenaje de sus reservas de energía antes de que sus circuitos mágicos se sobrecalienten más allá de lo crítico. Hestia le había pedido que se reuniera con Hefesto como un favor, pero Shirou ya tenía la intención de hacerlo para consolidar su cobertura en este nuevo mundo. Si pudo obtener el apoyo del dios del herrero, entonces pocos, o ninguno, podrían intentar analizar sus antecedentes. No estaba seguro de poder mantener la artimaña de ser su hijo, pero obtener su apoyo para convencer a los demás era el objetivo de esta negociación. Shiro estaba seguro de que tendría algo que podría ofrecerle a Hefesto que fuera lo suficientemente tentador como para ganarse el favor del dios herrero. Quizás una nueva trampa para Afrodita, o tal vez algo que pudiera preocupar a Ares. Shirou tenía muchas opciones a considerar si seguía la tradición mitológica que conocía sobre Hefesto. La familia del dios herrero no fue difícil de encontrar en horario. Debido a los esfuerzos de reconstrucción que enfrentaba la ciudad, el lugar más concurrido donde resonaba el eco de los martillos y el acero era el destino de Shirou. La familia Hefesto era grande y estaba principalmente llena de artesanos, que no pasaban tanto tiempo tratando de mejorar sus niveles, sino perfeccionando sus artesanías y técnicas de herrería. La llegada de Shirou fue recibida con un inicio de silencio. El sonido de los martillos se detuvo y el calor del agua chisporroteante que apagaba el acero burbujeó en un baño de enfriamiento en el que alguien había dejado caer accidentalmente un lingote de metal caliente. Shirou se destacó como un pulgar dolorido, los susurros resonaban a su alrededor. Los miembros de la familia Hefesto no se salvaron de los rumores que circulaban sobre Shirou y su dios patrón. Su tono distintivo de cabello rojo y la forma en que podía conjurar armas por capricho solo aumentaron aún más la especulación. Si bien muchos estaban contentos o reflexivos acerca de los rumores, no todos estaban dispuestos a aceptarlos a la ligera. El sonido de un solo martillo resonando atrajo la atención de Shirou hacia un hombre alto y adulto con cabello corto y puntiagudo y ojos azul oscuro. Llevaba una bufanda en el cuello y su vestimenta consistía principalmente en una camisa de manga larga debajo de un kimono oscuro que llevaba sobre su persona. Por extraño que parezca, el cabello del hombre se parecía mucho al de Shirou. La única diferencia real entre ellos era el tono de sus ojos. El nombre del hombre era Welf Crosso, y gruñó antes de levantarse y mirar al nivel de Shirou. Welf había escuchado muchas cosas sobre Shirou, pero eso no le importaba. Solo creía en lo que veía como una persona sencilla y honesta. Aunque, podría decirse que no estaba en el mejor estado mental ya que los rumores nunca dejaban de despertar su interés. No era ningún secreto que Welf sentía algo por Hefesto y, hasta donde él sabía, ella estaba soltera. Welf preferiría creer las palabras anteriores de su diosa que las de un extraño. Por lo tanto, Shirou era falso. Y Welf lo demostraría con su título de High Smith. Welf solo había estado esperando una oportunidad. Oye, tú. Welf llamó sin rodeos a Shirou. Shirou se animó y puso toda su atención en Welf. Con los dientes rechinando, Welf levantó su martillo e hizo un gesto hacia una de las muchas forjas dentro y dentro de las cercanías de la familia Hefesto. La intención era tan evidente como la irritación de Welf con Shirou. Una prueba entonces, reflexionó Shirou, con una sonrisa irónica tirando de sus labios. Teniendo en cuenta su objetivo, no había motivo para negarse. No se dio el respeto. Fue ganado. Muy bien, dijo Shirou. Welf asintió con la cabeza mientras su expresión tensa se suavizaba. Al menos tienes carácter. Welf gruñó antes de atarse un pañuelo alrededor de la cabeza y ponerse completamente serio. Entre la multitud, Tsubaki hizo una mueca con los brazos cruzados al sentir que las cosas estaban a punto de salir mal. Hefesto le había encargado a Tsubaki que escoltara rápidamente a Shirou para encontrarse con ella, pero era poco probable que simplemente la siguiera dada la provocación de Welf. Si Tsubaki realmente sentía curiosidad por las habilidades de Shirou y no intentó activamente cerrar la competencia improvisada era una incógnita. Despejen el área y reúnan sus suministros de forja. Más bien, Tsubaki gritó con más entusiasmo que nadie, sus ojos ardiendo con ardiente pasión. Seré juez. ¿Por qué no estaba aquí todavía? Hefesto se mordió el labio inferior, su mente era un revoltijo de pensamientos, dudas e inseguridades mientras caminaba de un lado a otro de su oficina.
Sin embargo, no obtendría respuestas por mucho que lo intentara, a menos que pudiera poner a Shirou frente a ella para determinar todo con certeza. Hefesto le había encargado a Tsubaki que escoltara a Shirou hasta ella en el momento en que llegó, por lo que no tenía sentido que llegara tarde. A menos que Shirou no viniera y el favor de este no valiera nada. No sería una sorpresa considerando el historial de confiabilidad de este en el mundo inferior. Frunciendo el ceño, Hefesto caminó hacia la ventana de su oficina, que daba a las forjas de su familia, y notó que toda su familia se agolpaba en la entrada de las herrerías. Un fantasma de la imagen de Tsubaki se podía ver en la distancia, y Hefesto comenzaba a sospechar cada vez más de un juego sucio. Tsubaki nunca le había fallado antes, pero había algunas curiosidades que los herreros simplemente no podían evitar. Sin pensarlo dos veces, Hefesto se sintió atraído por cualquier atracción que interesara a toda su familia para renunciar a su propia herrería. En todo caso, podría representar una distracción para no perderse en sus pensamientos mientras espera a Shirou. Por supuesto, los pensamientos de Hefesto sobre la situación cambiaron cuando llegó y vio a Tsubaki supervisando algún tipo de competencia que involucraba a Welf y Shirou. Todos estaban reunidos alrededor de los dos competidores con forjas separadas hechas para ambos. Tsubaki, siseó Hefesto, escandalizado. SHH. Demasiado absorta en observar cada detalle, Tsubaki no se dio cuenta de que era Hefesto la que la regañaba y hizo callar a su diosa. Tsubaki hizo un gesto hacia adelante con una creciente sensación de admiración en sus ojos. Welf nunca se había visto tan motivado y lleno de pasión como ahora. La arrogancia que había estado fallando su trabajo estaba siendo eliminada en tiempo real cuando los dos comenzaron el proceso inicial de forja, de fundir sus minerales en lingotes puros para calentarlos y darles forma. No había ninguna duda en la mente de Tsubaki de que Welf probablemente produciría su mejor trabajo en esta competencia impulsada por las emociones. Por el contrario, el proceso de Shirou estaba tardando más. Shirou estaba luchando, pero no por razones que otros se atreverían a esperar. Cada espada, escudo, armadura o arma almacenada dentro de un Limited Blade Works de Shirou tenía su propio proceso de herrería del que su rastreo le permitía conocer, cuyas complejidades no podrían exagerarse más para Noble Phantasms. En este momento, tenía que elegir un método de forja. Shirou desconectó lo que fuera que estuviera haciendo Welf y se concentró únicamente en sí mismo. Al final, si quería impresionar, entonces solo había un método para forjar lo que los espectadores actuales no dejarían de reconocer y apreciar. Patrones de circuitos brillaron sobre sus antebrazos, sus ojos brillaron con un brillo azul mientras activaba sus circuitos mágicos y dibujaba un reflejo de su mundo interior hecho real. He forjado más de 1000 espadas. La declaración fue recibida con una presión invisible pero fascinante que hizo que se erizaran los pelos de la nuca. Shirou cerró su ojo derecho, perdiendo su percepción de profundidad mientras colocaba un lingote calentado sobre el yunque y bajaba el martillo provisto. Sonido metálico. Martillo y molde. Sonido metálico. Calentar y apagar. Las acciones no fueron diferentes de las de Welf, pero el peso subyacente de cada golpe tenía una resonancia más amplia que llamó la atención de todos los herreros. Lento pero seguro, solo el sonido de un martillo comenzó a hacer eco cuando los ojos se volvieron. Los murmullos lo invadieron. Sonido metálico. Lo que se desveló ante ellos fue una sensación que muchos solo habían sentido bajo la supervisión directa de la propia Hefesto. En la forja del dios ciego, los gigantes de un ojo son asistentes. Más allá del nivel de High Smith, la expresión de Hefesto entre la multitud se volvió ilegible ante una competencia que apenas había comenzado. La cualidad de un divino herrero. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo patrocinador, Ilkevids. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.